La palabra de Dios no es para jugar, ni al pastor, ni al profeta, ni al maestro, ni al evangelista. La palabra de Dios no es para jugar. Cuando el ser humano sin entendimiento toma la palabra del Señor y blasfema en contra de ella, utilizándola para manipularla de cualquier manera que sea, que el hombre tome la palabra del Señor en vano, va a recibir castigo mortal. Va a recibir castigo sobre su vida. Dios no va a tomar por inocente a nadie. Dios nos muestra y Dios nos revela de qué manera se estaría manifestando este espíritu de la gran prostituta a través del mundo entero, a través de las naciones. Lo primero que Dios nos dice es que los reyes de toda la tierra fueron reunidos en Almagedón. Almagedón es un lugar de guerra y un lugar de batalla. Este lugar viene a ser la red cibernética. Este lugar está siendo manipulado, está siendo dominado por el espíritu de Gog Magog. Este es un espíritu apocalíptico que vendría a pelear, vendría a enfrentarse a Dios para estos tiempos de apostasía. La palabra del Señor nos dice que la gran prostituta gobierna sobre muchas aguas. Cuando la palabra del Señor nos dice que la gran prostituta domina, cuando la palabra de Dios, lo voy a volver a repetir, cuando la palabra del Señor nos dice que la gran prostituta domina sobre muchas aguas, Dios se refiere a las naciones. Dios nos está hablando de una mujer que trabaja para Satanás, a la cual Satanás le entregó su poder, Satanás le entregó su autoridad, a la cual Dios le dio el permiso, nos dice la palabra del Señor, para blasfemar contra los santos y vencerles. Hay cosas que el hombre no puede buscar explicación. Dios es claro cuando le dice al hombre que se aleje del pecado. Dios es claro cuando le dice al hombre, sigue mis mandamientos, cúmplelos. Cuando Dios trae su palabra, Dios la trae para guiar al hombre por el camino correcto y por el camino de la verdad. Dios es fiel. Dios es justo. Pero también Dios se aira. También Dios corrige. Dios reprende. Y Él nos dice que Él reprende a todo aquel que Él ama. Por esto lo reprende, porque lo ama. Cuando la palabra del Señor nos habla de la gran prostituta, la palabra de Dios nos está hablando de una mujer a la cual Satanás le entregó su autoridad, Satanás le entregó su poder para que ésta operara, para que ésta trabajara para estos tiempos de apostasía, atacando a la iglesia de Dios, tomándola en su poder bajo el dominio de Satanás. Esta tiene el permiso de, a través de todo el poder que Satanás le dio,
esta tiene el dominio y el control. Esto recordemos cuando el hombre le abre una puerta. Cuando el hombre obedece la palabra del Señor, es muy difícil que Satanás tome autoridad sobre una vida. Dios nos dice que para estos tiempos de apostasía la iglesia sería atacada fuertemente. Satanás engañaría a la iglesia. Satanás engañaría al hombre. La palabra del Señor nos dice que los reyes del mundo cometieron adulterio con ella. La palabra del Señor nos dice que los reyes de toda la tierra, los reyes de todo el mundo, cometieron adulterio con ella. La palabra del Señor nos está hablando tanto de aquellos reyes que Él formó y que Él creó. Aquellos que Él hizo reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dios nos habla tanto de estos reyes como los reyes del mundo. Aquellos reyes que Dios le dio una oportunidad tal vez de guiar a un pueblo en el mundo. Para dar un ejemplo, un alcalde, un gobernador, un juez, podría ser un policía. Estos son reyes a los cuales Dios le da una autoridad de juzgar con lealtad y verdad. Dios nos dice que ellos cometieron adulterio. Dios nos dice que ellos cometieron adulterio con la prostituta. Este es un espíritu que domina sobre la mente del hombre. Este es un espíritu que domina sobre la mente del hombre. La palabra de Dios nos dice que los que pertenecen a este mundo se emborracharon con el vino de su inmoralidad. Los que pertenecen a este mundo se emborracharon con el vino de su inmoralidad, nos dice Dios. Recordemos que cuando Dios nos dice que los que pertenecen a este mundo se emborracharon con el vino de su inmoralidad, Dios nos está hablando de las cosas que el hombre hace con su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Dios dice a través de su palabra los que pertenecen a este mundo. La palabra es clara. El que pertenece a este mundo es aquel que no ha aceptado al Señor como su único y exclusivo Salvador. El que pertenece a este mundo es aquel que practica las cosas del mundo. El que pertenece a este mundo es aquel que no se ha purificado, no se ha limpiado, no se ha alejado del pecado. Dios nos muestra claramente a través de su palabra quién es Él. La palabra del Señor nos habla de las vírgenes insensatas. La palabra de Dios nos dice que estas iglesias no van a entrar para ser cubiertas por el Señor, por Dios, en el momento que el anticristo se manifieste. O sea, que la iglesia de Dios, aquella
que no obedece, aquella que no ha comenzado a llenar sus vasijas de aceite, aquella que no obedece los mandamientos del Señor. A esta iglesia se le va a cerrar la puerta. Esta iglesia pertenece a este mundo. Dios es más que claro cuando trae su palabra. Todos sabemos lo que quiere decir Dios cuando nos habla del mundo. El mundo nada tiene que ver con él. Dios es espíritu. Los reyes del mundo cometieron adulterio con ella. Y los que pertenecen a este mundo se emborracharon con el vino de su inmoralidad. Dios nos está hablando de las prácticas que el hombre hace con su cuerpo. Dios nos está hablando del alimento espiritual que el hombre lleva a su cuerpo. El alimento del cual Dios nos habla, aquel alimento, aquel vino que emborracha al hombre a tal punto de que éste cometa inmoralidad sexual en contra de su cuerpo. Este vino, este alimento, entra por la vista, por los ojos. Dios nos dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Dios nos dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Dependiendo lo que el hombre mire, el hombre tanto puede ser edificado y el hombre tanto puede ser maldito. Todo su cuerpo en su interior puede llenarse de oscuridad. Esto dependiendo del fruto que el hombre esté mirando. Hay cosas que la iglesia de Dios no puede ni mirar ni acercarse. La iglesia de Dios no las puede tocar porque contaminan su cuerpo, el cual es templo del Espíritu Santo. La palabra del Señor nos dice que tanto el mundo como la iglesia cometió inmoralidad sexual con la bestia, con la gran prostituta. O sea que Dios nos dice, cometieron adulterio. Todo ser humano que practica las cosas del mundo, todo ser humano llamado por Dios a trabajar en su obra, que practica las cosas del mundo, es uno con el mundo. Es un matrimonio con el mundo. Por esto Dios nos dice que cometieron adulterio con la prostituta. Es porque siendo el cuerpo del hombre templo del Espíritu Santo, el hombre está llamado a separarse para el Señor bajo santidad. Aquel que Dios le entrega un ministerio, aquel que Dios separa para que trabaje para él. Aún el pueblo de Dios, aquel que le acepta como su único y exclusivo Salvador, este está llamado a cuidarse, a cuidar su cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. El hombre automáticamente acepta al Señor como su único y exclusivo Salvador, es uno con Dios. Hace un matrimonio con el Señor, se une al Señor en matrimonio. Cuando el hombre llamado por Dios a trabajar en su obra, o cuando el pueblo de Dios mira al mundo, practica las cosas del mundo, comete adulterio. Este se hace uno con aquello que está practicando. Por eso es que Dios dice que cometieron adulterio. Se emborracharon, dice el Señor, con el vino de la inmoralidad de la prostituta. Este es un espíritu, el cual habita en el cuerpo de un ser humano, de una mujer, la cual tiene una asignación no de Dios.
Esta tiene una asignación que viene de parte de Satanás, del enemigo de las almas. Así como Dios llama al hombre, así como Dios lo separa y le entrega un ministerio, de igual manera Satanás llama al hombre y le entrega ministerios. Dios tiene una sola esencia. Él es santo, Él es puro y Él es limpio. Satanás es muy diferente al Señor. Todo lo que viene de Satanás viene de la inmundicia. Dios no tiene nada que ver con la carne. Dios es santo. Entonces nos dice la palabra del Señor. El ángel llevó a Juan en el espíritu al desierto. Allí vio a una mujer sentada sobre una bestia de color escarlata. La palabra del Señor claramente nos muestra y nos revela que esta bestia escarlata es el espíritu de Satanás. Satanás comenzó como serpiente y terminó como bestia, terminó como dragón. En Génesis lo podemos apreciar, como la palabra del Señor nos dice que cuando Satanás va a Eva, él va en forma de serpiente. Pero ya en estos tiempos de apostasía, él es un dragón. Satanás, para estos tiempos de apostasía, tiene otra forma. Comenzó como serpiente y culminó como dragón. Allí nos dice la palabra del Señor, vio Juan sentada a la mujer sobre la bestia. La mujer está sentada sobre la bestia y estos están sobre muchas aguas. La mujer está sentada sobre las naciones completas. Esta tiene una asignación de llevar la palabra. ¿Qué palabra esta lleva? Es la palabra de Dios. ¿Bajo qué aspecto? ¿Bajo qué semejanza, para decirlo de esta manera? Bajo la semejanza de Satanás. Esta trae la palabra del Señor. Esta entrega la palabra del Señor contaminada. ¿Por qué contaminada? Porque lo que sale de la boca, del corazón, sale. Esta trabaja para Satanás. Esta no trabaja para Dios. Esta viene con una asignación. Esta viene con una intención en su corazón. La intención, su única intención para estos tiempos finales, para estos tiempos de apostasía, es preparar un remanente y entregárselo a Satanás en sus manos. Su intención es preparar un remanente y entregárselo a Satanás en sus manos. Satanás no se ve cuando opera en el cuerpo del hombre. Esta mujer está sentada sobre muchas aguas. Y la palabra del Señor nos dice, la palabra del Señor nos muestra y nos revela cómo luce esta bestia. Dios nos dice cómo luce la mujer, pero también Dios nos muestra y nos revela cómo luce la bestia, cómo luce el dragón. Recordemos que todo esto es espiritual, dependiendo de lo que está lleno el hombre, la mente, el corazón del hombre, dependiendo la asignación que tiene el hombre. Dios le entrega ministerios a los hombres, pero también Satanás lo hace. Aquel que no sigue la dirección de Dios, claramente no trabaja para Dios. ¿Por qué? Porque trabaja bajo mentira. Dios no tiene nada que ver con la mentira. En estos tiempos finales, en estos tiempos de apostasía, todo aquel que miente, todo aquel que roba y hurta, todo aquel que engaña, se expone a que Satanás lo manipule
un 100%. Se expone a que Satanás tome su mente. Se expone a que Satanás lo sacuda, lo desbarate. Se expone a que Satanás lo destruya. Ahora, todo aquel que sigue la dirección de Dios, que obedece la palabra del Señor, este ser humano claramente se podría visualizar que Dios está con este. Dios nos muestra y Dios nos revela que hay un remanente. Dios nos dice que hay un remanente luchando, peleando para estos tiempos de apostasía a favor de Él, con Él. Dios nos habla de hombres fieles. Dios nos habla de hombres fieles que aunque no son perfectos, siguen la voluntad y la palabra del Señor. Hombres que aunque no son fieles, caen, pero se levantan. Es porque tienen su mente bien puesta en todo aquello lo cual Dios les ha entregado para estos tiempos de apostasía. La palabra del Señor nos dice que el ángel llevó a Juan en el espíritu al desierto. Allí él vio a una mujer sentada sobre la bestia, de color escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y estaba llena de blasfemias escritas contra Dios. Podemos ver claramente que la mujer no trabaja para Dios. La mujer tiene escritas blasfemias. La mujer tiene blasfemias escritas que cuando esta, lo voy a volver a repetir, la palabra del Señor, Dios nos dice que la mujer está llena de blasfemias. Estas blasfemias de las cuales está llena la mujer prostituta. Estas blasfemias son aquellas las cuales maldicen al pueblo de Dios, maldicen aún al mundo, maldicen a todo aquel al cual ésta envíe una palabra, al cual ésta le lleve una palabra. La palabra de Dios nos dice que está llena de blasfemias. En el momento que ésta ejerce su asignación, en el momento que ésta trae la palabra del Señor al mundo, a las naciones, al pueblo que ésta guía y dirige, el falso maestro y el falso profeta, guía y dirige a un pueblo. Estos tienen una casa y un altar. Aún a este pueblo que ellos dirigen, direccionan. Este pueblo es controlado espiritualmente. De igual manera, las naciones, el pueblo, los ministerios que la escuchen, son dominados por los espíritus que salen de la boca de esta. Son dominados por los espíritus que salen de la boca de esta. Cuando el hombre habla, el hombre envía
espíritus a través de todo lo que dice. Esta mujer, nos dice la palabra, está llena de blasfemias. Cuando ésta trae la palabra del Señor, cuando ésta está ejerciendo la asignación, la cual Satanás le encomendó, esta maldice. Dios dice que nadie puede traer su palabra si no es por el Espíritu Santo. Si el ser humano que está trayendo la palabra de Dios es mentiroso, no obedece la palabra del Señor, este ser humano no trabaja para Dios. Quien está hablando a través de este ser humano es Satanás. Dios nos muestra y Dios nos revela cómo el Espíritu Santo puede habitar en el hombre. Dios nos muestra su esencia. Lo primero que Dios le dice a sus ministerios, lo primero que Dios le entrega cuando los llama a trabajar en su obra es un orden por el cual estos tienen que trabajar en la obra del Señor. Dios le explica al hombre cómo tiene que ser el altar, el cual estos van a utilizar, en este caso el sacerdote, para traer la palabra del Señor. El sacerdote trabaja con las ofrendas del pueblo. Cada uno de los ministerios tiene un trabajo que hacer en la obra del Señor. Trabajo que Dios le da. Dios dice qué tiene que hacer cada ministerio. Dios es claro a través de su palabra. Cuando algún ser humano no hace lo que Dios le dice, este no tan solo es mentiroso, sino que el Espíritu Santo de Dios no habita en él. ¿Por qué? Porque Dios nos dice que hay uno solo que miente, y ese es Satanás. Cuando la palabra del Señor nos habla de frutos, cuando Dios nos habla de frutos, Dios nos habla de frutos que son visibles a la vista del hombre. Voy a volverlo a repetir. Cuando Dios le habla a sus ministerios de aquellos frutos que estos no pueden tocar porque les hace daño. Cuando Dios le habla de estos frutos, Dios le especifica al hombre. Todo lo que viene de Dios viene de la palabra. A través de la palabra, Dios le dice al hombre lo que puede hacer y lo que no. Lo que puede tocar y lo que no. Dios le muestra con detalles al hombre qué puede hacer y qué no. Los frutos que el hombre llamado por Dios a trabajar en su obra no puede tocar. Estos frutos se pueden ver, y así como se pueden ver, de esta manera ellos no tan solo maldicen al hombre, no tan solo seducen al hombre, sino que dañan el interior del hombre. O sea que estos frutos que se ven, que el hombre llamado por Dios a trabajar en su obra no puede tocar, estos frutos que se ven pueden hacerle daño al hombre. Dios nos dice cuáles son estos frutos.
En palabras resumidas, el mundo es uno de los frutos que el hombre no puede mirar. El mundo es uno de los frutos que el hombre llamado por Dios a trabajar en su obra no puede tocar. ¿Por qué? Porque se vuelve maldito. Dios no tiene nada que ver con el mundo. Jesús no anduvo en el cine. Jesús no anduvo festejando, preparando cumpleaños, preparando fiestas. Jesús no anduvo llevando al pueblo a jugar con huevitos al parque, con conejitos, a jugar a las escondidas. Jesús no hizo esto. Jesús no llenó la casa de inmundicia, la casa de Dios. Esto es el mundo. Esto es el mundo. Jesús no fue a un juego de béisbol. Jesús no llevó a María, a su madre y a sus hermanos y los sentó a ver un juego. Ni de baloncesto, ni de béisbol. Esto es veneno para el espíritu. Esto es el mundo. Para estos tiempos de apostasía, los ministerios practicarían toda esta inmundicia. Los ministerios no tan solo la practicarían, sino que se la mostrarían al pueblo. Estas son las vírgenes insensatas. Estas vienen a ser las vírgenes insensatas. Ahora voy a tocar un punto. Dios trae su palabra y Dios le dice al hombre, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Aquel que se alimenta de la palabra del Señor, aquel que escucha la palabra de Dios y la obedece, es el que va a ser libre. Es el que va a ser libre de esta maldición, de este deseo que lo lleva a tocar esos frutos que Dios no quiere que el hombre toque. Hay otras cosas que Dios le dice al hombre que le pertenecen al mundo que Él no quiere que el hombre toque. Dios le habla a la mujer y Dios le dice lo que ésta puede usar en su cuerpo y lo que no. Dios le habla a la mujer del maquillaje, de las pulseras, de las pelucas. Dios le dice que tenga cuidado con la ropa no puede tener adorno. Dios le dice que tenga cuidado con los brazaletes. Dios le dice que tengan cuidado con los adornos, con las diademas. Esto Dios no lo acepta. Esto Dios no lo acepta. Dios no tiene nada que ver con el mundo. Esto viene a ser el mundo.